Bueno, buenos días. Gracias a todos por la presencia aquí en este ciclo de charlas. Y quiero agradecerle a la ministra Gabriela Jiménez por este espacio, a David por la invitación y agradecerle nuevamente a todos por estar aquí. Pues también quiero agradecer la presencia de mis compañeros del equipo de Ferroven, Juan Carlos y Denis, que son del equipo que maneja inteligencia artificial en la institución. Para empezar, quisiera aclarar un poco de que estos términos de ecología de ambiente, que aunque son bastante técnicos, yo los voy a enfocar en la forma práctica para que podamos tener elementos o variables o indicadores de cómo tomarlos en cuenta para diseñar ciudades inteligentes. La próxima, por favor. Dale un clic. Ok, para empezar vamos a contextualizar un poco los términos. En este mundo que cada vez está más urbanizado, que ya tenemos más de 8.000 millones de habitantes, la ecología y la ciudad inteligente se convierten en un binomio que es crucial para hacer desarrollo sostenible y sustentable. Separado es imposible. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos nos dan un tiempo de respuesta mucho mejor a la hora de tomar decisiones. La ecología y la ciudad inteligente se fusionan para crear entornos saludables, eficientes, resilientes. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de respuesta, sobre todo en estos tiempos donde el cambio climático ha avanzado mucho. Y el éxito de la ciudad inteligente se logra con un equilibrio ecológico y el respeto a la madre tierra. Incluso hay países como Bolivia que ya han diseñado y aprobado leyes, desde el punto de vista venezolano se pueden llamar leyes orgánicas, que hablan de la madre tierra. Más adelante vamos a hablar de los derechos como sujeto que tiene la madre tierra. Solamente lo vamos a mencionar sin desarrollar el tema. Siguiente, por favor. La ciudad inteligente de cumplir las demandas del desarrollo sostenible. Si no se cumple esto, es muy difícil que la ciudad vaya a un proceso de inteligencia, por mucha tecnología que se disponga. Siguiente. Entonces, el crecimiento urbano y la industrialización desenfrenada ha aumentado en forma acelerada las consecuencias directas para que el ambiente, la sociedad, la economía, los desastres naturales, sobre todo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desaparición de ecosistemas y las asimetrías regionales. En la medida en que los elementos de arriba se profundizan, las asimetrías regionales aumentan. Más adelante vamos a ver unos mapas, como ejemplo Venezuela, donde vamos a ver elementos donde esas diferencias regionales se pueden acentuar, sobre todo por la presencia de un elemento, que es el agua. La inequidad social, la economía y la económica y la inequidad del conocimiento se pueden profundizar en la manera o en la vía en que se desarrollen todos esos elementos que están arriba. El aumento en la demanda del transporte, energía y sobre todo las brechas tecnológicas. En la medida en que se aumentan las brechas tecnológicas, la capacidad de respuesta disminuye en algunos entornos. Siguiente, por favor. Este concepto antropocentrismo, que tiene que ver con la actividad humana, y tenemos que es la crisis ocasionada principalmente por el crecimiento del consumo de recursos naturales, combinado con una fuerte industrialización, urbanización, intensificación agrícola y estilo de vida impulsado por el consumo excesivo. Y quiero hacer mucho énfasis en esto que está aquí, la intensificación agrícola. Cada vez las ciudades agrandan sus límites urbanos, invadiendo áreas que son netamente agrícolas. Muchas veces hay áreas como las zonas que tenemos aquí en el eje Caracas-Maracay, que eran áreas con territorio A1 para agricultura y se han perdido por el urbanismo. La actividad humana ha tenido una influencia dominante sobre el medio ambiente, el clima y la ecología. Eso tenemos que cambiar. Ese enfoque de que el humano sea lo central, tenemos que cambiarlo conceptualmente y llevarlo a la práctica es el otro paso siguiente. Entonces, la tecnología podría ser vista como una salvación.
por los evidentes y rápidos avances en la tecnología de la información y la comunicación. Esto lo tenemos que aprovechar porque a la medida en que apliquemos tecnología a una ciudad, vamos a ver elementos que nos sirven para gestionar. Y vamos a ver problemas que a lo mejor no se veían, sobre todo por la estadística acumulada a nivel histórico. Y nos va a facilitar la gestión para tomar decisiones. Los gestores de las ciudades aspiran a que los impactos de las crisis socioambientales y económicas puedan aliviarse. Y es posible lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En la medida que conozcamos más del entorno donde se desarrollan las ciudades y lo externo que influye sobre las ciudades, el desarrollo sostenible puede mejorarse. Se hace más posible. Siguiente. El gran potencial de la tecnología emergente que busca proporcionar elementos efectivos para el desarrollo de ciudades innovadoras que afronten los desafíos urbanos, socioeconómicos y ambientales. Sí, normalmente nosotros, y más adelante lo vamos a ver un poquito, que nos damos o le damos más predominancia a lo económico sobre lo ambiental. Al final vamos a ver dos láminas donde esto lo quiero explicar con un pequeño gráfico. Esto ha dado paso a los modelos de ciudades inteligentes. Se nos acumula tanta información que algunas veces no tenemos capacidad humana para gestionar esa información. La tecnología nos facilita eso. Ya en exposiciones anteriores, como la de Juan Carlos, vimos todos los elementos que se pueden implementar con inteligencia artificial en ciudades inteligentes. Esa es una gran ventaja. A pesar de ser una solución muy atractiva, aún existen muchas dudas sobre qué es o qué hacer en ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque trabajamos muchas veces en forma separada. Aquí tenemos que lograr integración de las diferentes áreas de conocimiento y no dejar ninguna por fuera, no solamente lo tecnológico. Lo tecnológico son herramientas para lo antropológico, para lo ambiental, para lo económico, para el urbanismo. Todas las áreas tienen que usar la tecnología e integrarse para lograr llevar el concepto de ciudades inteligentes a la práctica. Las ciudades inteligentes deberían contribuir a la formación de entornos saludables, entornos de alta calidad que adicionalmente sean sostenibles. La idea es que entre más gente con conocimiento se sume, la información disponible se pueda usar mejor. ¿Por qué? Porque el pool de especialistas son los que tienen que apuntar no solamente a que sea inteligente la ciudad, sino cómo gestionarla en base a la información que se genera. Todos modelados en torno a economía circular, por ejemplo, y con un impacto positivo en el medio ambiente. No quiero desarrollar el término de economía circular porque es toda una metodología, pero eso lo que implica es hacer que todos los recursos sean aprovechados al máximo con el reciclaje adecuado o el reuso adecuado. Es toda una técnica que hay. Siguiente. Bueno, permite la utilización más eficiente de los recursos en la ciudad. ¿Por qué? Porque permite una mejor gestión, tener información, sobre todo en tiempo real, mejora en 1000, 2000 o 3000% la toma de decisiones. Por ejemplo, el transporte público sea más atractivo, promover la eficiencia energética, mejorar la comunicación, aumentar el acceso a la educación, que es muy importante, sobre todo en los momentos que vive Venezuela, que tenemos una deserción escolar y una deserción en las universidades, sobre todo en los pedagógicos, que se ha inscrito muy poca gente en áreas críticas como las materias duras, como química, matemática, física. Mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, proporcionar información para asignar recursos con precisión. Y esto es una cosa que es muy importante, porque tenemos ciudades, más adelante lo vamos a ver con detalle, que están muy sobrepobladas y la huella ambiental, en especial la huella hídrica, es muy grande. Se tienen que concentrar muchos recursos para llevar a ciudades como por ejemplo Caracas, que están en zonas de difícil acceso, y lo vamos a ver en algunas láminas más adelante. Estos factores convierten los modelos de ciudades inteligentes en una opción potencial, aceptada por las grandes urbes e incluso las potencias del mundo. Entre más desarrollados están los países, van a tener más gestión de ciudades inteligentes porque es la vía para poder gestionar grandes conglomerados humanos. Siguiente. Todo esto tiene que tener una visión holística. Sin una visión holística es muy difícil que logramos tener éxito porque tenemos que juntar muchos elementos. Y para juntar todos esos elementos necesitamos a la gente de las diferentes áreas, a los especialistas de diferentes áreas, que no necesariamente son los que salen de la universidad.
tenemos un proceso sistemático de educación, que son las universidades, pero también tenemos el proceso asistemático. La gente que pone la comida en la mesa es la que siembra esa comida. Los indígenas que viven normalmente donde nace el agua dulce en los ríos, en las cuencas altas de los ríos, ellos son los que conocen mejor esa zona. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas las áreas de conocimiento para poder hacer holístico y tener un enfoque donde haya diversidad de dimensiones y aspectos humanos en las ciudades inteligentes. De tal manera que la ciudad no se vuelva una ciudad con soluciones tecnológicas meramente, que ocurre mucho. En ciudades como Estados Unidos, las tecnologías son las que mandan. De alguna vez los problemas humanos se quedan al lado. Y pongo el ejemplo de Las Vegas. Pues en Las Vegas no se apagan bombillos durante todo el día, 24 horas corridas. Estados Unidos es un país que tiene el 4% de la población mundial y consume el 25% de la energía y materias primas de todo el mundo. Entonces, el 4% de la población consume el 25% de la energía del resto del planeta. Para poder tener todos los países a un nivel de desarrollo como los países del primer mundo, necesitaríamos aproximadamente 9 planetas Tierra. Entonces, si no tenemos una visión holística, es muy difícil que los países que están menos desarrollados aumenten un poquito y bajen las asimetrías regionales, como por ejemplo la pobreza. Y todo esto tiene que estar integrado al entorno nacional. O sea, no podemos tener, por ejemplo, en Venezuela, ciudades donde estén muy densamente pobladas y que haya poca agua en la zona y hay que llevarla de una distancia muy lejos. Eso no es una integración regional. Más bien, es integración regional porque sacas agua de un sitio, ocasionas un estrés hídrico para llevar el agua a otro lado. Siguiente. Entonces, las ciudades deben buscar implementar nuevas tecnologías para su desarrollo económico y social. Y son pocas las que logran un equilibrio entre su implementación y la salvaguardia del desarrollo con equilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor no integran todo el conocimiento y se desarrollan en una área y descuidan otra, como por ejemplo el manejo de desechos sólidos. Entre más gente, más desechos sólidos se manejan, pues si no tienes la capacidad del manejo y la cultura, por ejemplo, de clasificar la basura en el origen para poder ser aprovechada como materia prima para otro proceso, va a ser difícil avanzar en el manejo de desechos sólidos. ¿Qué factores se necesitan para que una ciudad, para que tenga éxito el concepto de ciudad inteligente que se enfoca en el desarrollo con equilibrio ecológico? Vamos a hacer algunas ideas y algunos desarrollos con respecto a esto. La aplicación de modelos de ciudad inteligente teniendo en cuenta aspectos como las comunicaciones, la fuente de energía, el transporte, el tratamiento de residuos de educación y la eficiencia energética. Estos son unos ejemplos. Y la idea es integrar todo esto en un solo enfoque de desarrollo que satisfaga los componentes, otra vez, del desarrollo sostenible. Y la idea con esta presentación es hacer énfasis en el desarrollo sostenible que tiene que ver con el equilibrio ambiental, el respeto al entorno, no vernos como centro de, sino que somos parte de. Y eso es el desarrollo sostenible. Dentro de estos ejemplos tenemos esta serie de conceptos que ahora tienen la palabra inteligente al lado. ¿Qué es eso? Tecnología, para poder hacer desarrollo en el área con las tecnologías respectivas. Pero entonces ocurre lo que está aquí abajo, que en algunos casos tenemos soluciones meramente tecnológicas cuando necesitamos soluciones más ambientales. De tal manera que en la mejor relación con el ambiente podemos tener un desarrollo más sustentable y no al revés. Algunas veces pensamos, y ocurre en algunos países, que un gobierno desarrolla energías alternativas y llega el siguiente, y ocurre en algunos estados de Estados Unidos, y llega otro gobernador y desmonta todas las inversiones y pasa otra vez a manejo de energías tradicionales como el petróleo. Información suficiente a los tomadores de decisiones para dirigir las ciudades hacia el desarrollo sostenible otra vez. De tal manera que esto se conjugue en un solo concepto. Que la tecnología y el ambiente vayan tomadas de la mano, de tal manera que la decisión sea lo más precisa y correcta posible. Siguiente. Entonces,
no es suficiente automatizar o sistematizar procesos, servicios o objetos. O sea, yo he visto sitios donde automatizan todo, pero entonces la cultura de uso de los recursos sigue siendo la misma. Yo puedo tener todo automático, pero si sigo tirando la basura en la calle, si sigo coleándome, si empujo al otro para meterme yo, tenemos que llevar una relación primero con el ambiente y después con nuestro entorno local, para que podamos avanzar en esto. Puedo tener la mejor tecnología, pero si no tengo la cultura de uso, incluso yo he visitado ciudades en Estados Unidos donde pareciera que el transporte multimodal está integrado tecnológicamente, y resulta ser que es cultura de uso, lo primero. La gente respeta, hay sitios donde no hay torniquete, el metro de Berlín no tiene torniquete, la gente compra su ticket arriba y entra y lo valida, lo chequea en una impresora y la impresora le pone la hora en que entra. Y uno puede estar 2 horas y media dentro del sistema, entre los trenes, el metrobús, el tranvía, todo, porque es un sistema, y no hay controles automáticos, porque hay cultura. ¿Qué sucede? Que ellos no necesitan tener automatizado todo para ser eficiente. La gente es eficiente ya culturalmente. Una ciudad con el propósito de ser inteligente y sostenible debe contemplar como prioridad el área que afecta a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos tienen que estar integrados en los procesos, que sean parte de los procesos. Pero ojo, entonces tenemos que definir cuál es el ciudadano que debe vivir en esas ciudades. Debemos definir al ciudadano y a la ciudadanía en el contexto del nuevo modelo de desarrollo que se quiere. ¿Y cuál es el modelo de desarrollo que tenemos ahorita? Más adelante hay una lámina donde lo vamos a describir un poquito. Sabemos que Venezuela se ha desarrollado como un modelo de desarrollo extractivista, exportar materia prima con poco valor agregado. Eso hay que cambiar. Siguiente. Una ciudad inteligente y va en línea del desarrollo sostenible, recursos tecnológicos en cada área, genera la optimización de los procesos. Y otra vez, el equilibrio, al final, ambiental. Y ojo, si no se traspasan las barreras que protegen el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, tenemos éxito. ¿Dónde? Creando ciudades inteligentes, factibles, viables y exitosas. Porque de nada vale que tengamos las ciudades más automatizadas del mundo, y tenemos el ejemplo de los países de los Emiratos Árabes, por ejemplo, que tienen tecnología por todas partes. Por todas partes. Y hace poco cayó una lluvia que inundó hasta el desierto. No sé si vieron los videos. Las corrientes de agua se llevaban hasta los camellos. ¿Por qué? Porque construyeron unas ciudades en sitios que eso no es sostenible. Tienen hasta campos de golf y tienen que llevar el agua desde muy lejos para hacer unos riegos de unas ciudades que... Entonces, hay que tener cuidado con eso. Puede ser exitosa por un tiempo, pero es sostenible y además es sustentable. Nosotros tenemos el beneficio de que vivimos en un país donde está el tercer río más caudaloso del mundo, que es el Orinoco, con una cuenca inmensa que se comunica con la primera cuenca del mundo, que es la cuenca del río Amazonas. Y las lluvias que caen aquí se generan en el Amazonas, la selva del Amazonas, la humedad, es la que genera el agua que traen los vientos alisios del sur que caen en Venezuela. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, quiero entrar en este concepto que es el enfoque socio-biorregión para implementar un modelo de desarrollo con equilibrio ecológico que haga factible una ciudad inteligente. En el caso de Venezuela, Caracas y otras ciudades, vamos a hablar de lo que es reordenamiento territorial. Un proceso que Venezuela lo necesita, se está trabajando en ello. Vamos a ver unos ejemplos de eso. Y también tenemos que enfocar, para cambiar el modelo de desarrollo, tenemos que enfocar esto que está aquí. Proceso de descolonización para definir las ciudades que se requieren. No podemos cambiar las ciudades si mantenemos el modelo de consumo que tenemos. ¿Ok? Una Caracas con 4 millones de habitantes, cuando puede mantener a 2, y esos 2 tienen que cambiar su esquema cultural, de educación, de consumo, de vida, de relación con el otro, para poder tener una ciudad que aproveche los conceptos tecnológicos para llevar esto a una ciudad inteligente. El modelo de desarrollo que se nos impuso fue extractivista, donde no había valor agregado de la materia prima.
y el modelo de consumo de productos y servicios importados, economía de puerto. Por lo tanto, tenemos un modelo educativo que reproducía todo lo anterior. O sea, no nos enseñaron incluso en la universidad a trabajar en equipo, a trabajar en grupo, a trabajar en familia. Desde las primeras olas de la revolución industrial, Alvin Toffler lo define muy bien en la tercera ola, que se eliminaron las relaciones familiares y se creó el concepto de familia nuclear, papá, mamá, hijo, hija, fácil de trasladar para refundar nuevas ciudades, para fundar nuevas sucursales de empresas. Esto lo tenemos que cambiar. De tal manera que la conceptualización de ciudad inteligente se desarrolle de verdad con un respeto hacia el medio ambiente y que logre el equilibrio necesario. Ahora vamos a entrar un poquito a hacer un análisis de lo local. Voy a usar una serie de mapas para describir 4 elementos y enfocar esto en lo que es el desarrollo territorial. Estos 4 elementos los voy a analizar con mapas y darle una atrás. Déjala ahí. Aquí están los 4 elementos que van bueno, pasamos una vez a los elementos. El primero que voy a analizar es las cuencas hidrográficas. Venezuela está compuesta por 7 cuencas hidrográficas. Aquí están. La del lago de Maracaibo, la del Mar Caribe, que es todo lo que está en la costa arriba, la del río Orinoco, que es todo lo verde, que es la más grande, la del río Cuyuní, que está allá en el oeste, que es la roja, Río Negro en el sur, que es la que se comunica a través del brazo de Cassiquiari, que en un año las aguas van de aquí a Río Negro, y cuando llueve más de aquel lado, el agua viene del Río Negro para acá, y se comunica directamente con el río Amazonas. La del lago de Valencia, que es una cuenca endorreica es que todo el agua que cae va para allá y no tiene salida. Por eso es que el lago de Valencia, el nivel se está aumentando y cada vez invade o inunda hasta urbanizaciones que tienen hasta 40 años de haber sido hechas. Y la cuenca del río San Juan, que es la séptima, que está allá en el oriente. Quiero resaltar en el mapa esta área verde que está aquí. Este es el centro del país y más adelante la voy a relacionar con la parte urbanística, los centros urbanos y las principales ciudades de Venezuela y cómo están distribuidas y ubicadas. Siguiente. El siguiente es el mapa de sequía. Fíjense la escala. La blanca es donde está cercano a lo normal, son sequías normales, vamos a llamarlo así. Pero fíjense que cuando sube, se hace más seco, y miren la parte central del país, de amarillo hacia rojo incluso. Y ahí es donde están las principales ciudades, ¿cierto? Está Caracas, Valencia, Maracay y Los Teques. Grábense esa imagen porque ahorita la vamos a comparar con otra. Dale la siguiente. Fíjense esta gráfica que está aquí. Yo le iba a poner al final, pero la puse después de la sequía. ¿Por qué? Porque este es el sistema de adducción de agua, de distribución de agua que tiene Caracas. Que son los sistemas TUI. Aquí está el embalse de Tamatagua. Está como a 150 kilómetros de distancia. Quiero resaltar con esta imagen lo siguiente. Todo esto que está aquí está en un nivel, sobre el nivel del mar, hasta 300 metros. O sea que todos estos embalses, este y aquellos dos, están por debajo de los 300 metros sobre el nivel del mar. O sea que está más alto, está como a 300 metros. ¿Y dónde está Caracas? A 900 metros de altura. ¿Qué diferencia hay? 600 metros, a 150 kilómetros para Tamatagua. Miren la línea anaranjada. Imagínense todo el sistema de bombeo que está aquí, toda la energía que necesita. Eso es lo que quiero enfocar aquí. Ajá, pero resulta que esa línea sigue de los 900 metros hasta el Junquito, 1900 metros de altura. O sea, ahí hay 1600 metros de diferencia. Imagínense todo el esfuerzo que tiene que hacer el sistema para poner el agua. Ya 100 metros es una proeza. Este embalse tiene casi 4 millones de metros cúbicos de capacidad.
Aquí hay agua, según lo que yo he investigado, para 3 años de sequía, solamente se embalsa. Pero el problema no es tener el agua. En el Orinoco también hay agua. El problema es cómo ponemos esto allá. Siempre yo le he dicho a la gente cuando hablamos con los campesinos que tengan una cuenca, con la gente de la ciudad, que todo el mundo espera es abrir la llave y que salga el agua. La gente no se imagina de dónde viene el agua. Es más, el agua no se da aquí en el embalse, se da en la cuenca alta del río que alimenta este embalse. ¿Y la cuenca cómo funciona? Es una cuenca que tiene una capacidad de vegetación que en invierno absorbe el agua, es como una esponja, y la va soltando lentamente en verano y va llenando los embalses donde los hay. Pero aquí lo que quiero resaltar es la altura y el esfuerzo que se necesita a nivel de gestión de recursos, de mantenimiento de esto para poner el agua arriba. Siguiente. Y ahora, esto sí, vamos a analizar un poco. Este es el sistema de fallas de Venezuela. Por aquí entra la falla de Boconó, por esta parte. Y avanza aquí, se comunica con el centro occidente, pasa por el norte hasta llegar hasta el oriente del país. Siguiente. Esta imagen que viene es una imagen que tomé de unos estudios de ingeniería que es la misma, pero un poquito más relacionado con lo físico. Y fíjense, está en el mismo sistema de fallas, pero aquí empiezan a aparecer cosas como esta. San Cristóbal, Mérida, Barinas, la capital de Guanare, Trujillo, Barquisimeto. Fíjense, las ciudades están sobre el sistema de falla. Vamos a hacer un zoom, 3 zoom de este mapa. Dale la primera. Adelante. Fíjense, este es el primer zoom. Aquí está Táchira, un poquito más San Cristóbal, hasta Maturín. Dale la siguiente. Aquí tenemos el norte. Fíjense bien. Maracaibo, miren dónde está Coro, encima de una falla. Primer elemento. Aunque no están marcadas, aquí está Punto Fijo, que tiene más población que Coro, y están 2 refinerías de las más grandes del mundo. Amuay y Cardón. Yo tuve el beneficio de haber trabajado 1 año en Amuay y es realmente grande. En los 90 era la refinería más grande del mundo en operaciones, porque la más grande estaba en Irán, que había sido bombardeada en la guerra Irán-Irak de los 80. Ahora la siguiente. Ya tenemos una ciudad que está encima de una falla. Aquí está San Cristóbal rodeada de fallas. Mérida encima de una falla. Trujillo rodeada de fallas. Barinas al lado de una falla. Guanare al lado de una falla. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora la siguiente. Ahora vamos del centro occidente, Barquisimeto, San Carlos, Yaracuy. Miren dónde están las fallas. Valencia está encima de una falla. Maracay, rodeada de fallas. San Juan de los Morros, que aunque está en los llanos, está encima de una falla. Los Teques, ya sabemos dónde está, rodeada de montañas, con una falla al sur. Caracas y Vargas. Dale la siguiente. Y llegamos al oriente. Tenemos Barcelona, Cumaná, y miren dónde está Maturín, que también es una ciudad llanera, y que hicimos una falla. Todos recordamos el famoso terremoto que tumbó una escuela por ahí en Oriente, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque incluso aquí está la fosa de Cariaco, que geológicamente se sabe que el río Orinoco desembocaba aquí hace 1 millón de años, decía algo. Por eso la fosa de Cariaco existe aquí. Hoy en día el río está por aquel lado, pero Maturín sigue estando en una falla. Entonces, fíjense cómo está todo el sistema de fallas. Siguiente. Y aquí están esas ciudades. Lo que está al lado es la población. Por supuesto, Caracas es la primera con casi 4 millones. Y aquí está. Miren el total que está aquí. Esos 13 millones de habitantes están viviendo sobre el sistema de fallas más activo, yo diría que del planeta Tierra, porque está activo. Entonces, imagínense, dale a la siguiente. Gestionar una ciudad con toda esa gente montada en el eje coste-montaña, norte, donde está, según el mapa de sequía, las zonas más secas. Fíjense bien cómo es la cosa. ¿Cómo se logra ahora entonces gestionar eso? Entonces tenemos que hacer proyectos que permitan el reordenamiento territorial, no solamente enunciarlo, cómo se hace un reordenamiento territorial. Hay que darle facilidades a la gente para que se mueva.
Y esta es una propuesta que está en marcha. Dale sí, un clic. Esto es el Plan Ferroviario Nacional. Fíjense bien, están las vías que están por donde están las ciudades, pero están las vías, el eje norte llanero, este es el eje norte costero, está el eje norte llanero y el eje sur llanero, que es donde está la cuenca más húmeda posiblemente del mundo, que es la cuenca del río Orinoco, ¿cierto? Si tenemos que dar facilidades para que la gente se mueva y en forma práctica, dinámica, ocurre un reordenamiento territorial junto con otros proyectos, no es nada más el tren, hay que llevar recursos, hay que llevar educación, hay que llevar muchas cosas, distribución de alimentos, producir más alimentos, producir variedad de alimentos. Entonces, esto es un claro ejemplo y esta es un mapa oficial del IFE, ¿ok? Este es un proyecto que está en marcha y que está caminando. Actualmente se está haciendo una recuperación de todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, con todo lo que hemos visto, se hace necesario reivindicar el concepto de biocentrismo para definir el modelo de desarrollo que necesitamos y sustituir el humanocentrismo por ese biocentrismo. El biocentrismo va más allá de las posturas utilitarias, o sea, no es nada más construir una ciudad para que la gente vaya y duerma y otra ciudad industrial para que la gente vaya y trabaje, no. Todas las especies vivientes tienen la misma importancia, reconocimiento del valor inherente de todas las formas de vida. La naturaleza es sujeto de valores. Incluso hay países donde es sujeto de derechos. Y ese es otro tema que no lo quiero desarrollar aquí porque hoy en día tenemos una ley en la Asamblea Nacional para su discusión, un proyecto, un preproyecto de ley, así se llama, para emitir una ley donde a la madre tierra se le den sujeto de derecho, no objeto de derecho. Pero ese es otro tema. Adelante. Entonces, para ir finalizando, tenemos estos conceptos. Normalmente hacemos economía de la casa y después hacemos ecología, el estudio de la casa. Eso es lo que normalmente hacemos con los modelos tradicionales. Seguimos pautas económicas basadas en un modelo de desarrollo industrialista, extractivista, sin bases ecológicas o ambientales. Es un colonialismo moderno porque simplemente nos montan las industrias que otros necesitan, sobre todo el extractivista. Pero si cambiamos el concepto y lo invertimos y ponemos la ecología primero, estudiamos la casa antes para poder administrar. Después hacemos el modelo administrativo que necesitamos para, en base a esto, donde haya pautas ecológicas basadas en un modelo de desarrollo de respeto al ambiente y a la madre tierra. Modelo de desarrollo descolonizador. Tenemos que pensar en función de nosotros y en todos los aspectos, en el social, en el antropológico, en lo económico, en lo ambiental. No dejemos nada por fuera. Aquí tenemos que cambiarlo todo para poder descubrir qué necesitamos para hacer esto. Y redefinir ese ciudadano en función de todo lo que estamos haciendo. Y este es un ejemplo. ¿Cuándo en los 90 se daban este tipo de chats? Por supuesto, no había inteligencia artificial, pero había inteligencia, había tecnología. Hoy en día nos juntamos para hacer estas propuestas. David, si el tiempo me lo permite, ¿estoy a tiempo? Sí. Quiero que veamos un video de 3 minutos, que es una invitación a la reflexión. Vivimos en un país donde hay mucha agua, pero está mal distribuida, sobre todo la gente. Y este es un video que habla sobre el agua, dura 3 minutos. Vamos a escucharlo y a verlo. Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, aunque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua del planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compartamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de una milésima parte del volumen del planeta.
Ya tengo tu atención. Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en el planeta. Por supuesto, países como Venezuela, donde tenemos bastante frío, cuencas muy húmedas, eso no nos afecta tanto. Pero en otros países como el norte de México, el sur de Estados Unidos y algunos países del este de Europa, esto lo están viviendo todos los días. No sé si se enteraron de las altas temperaturas que tiene ahorita el mar Mediterráneo, que primera vez en muchos años pasó de los 30 grados centígrados. Se están viendo unos calores, una oleada de calor en España que son brutales, se está perdiendo las cosechas. O sea, la inversión para remediar y combatir el cambio climático son muy altas. Así que tenemos que buscar cuidar esa agua dulce disponible. Y una de las cosas que es recomendable es que tenemos que empezar campañas de reforestación rápida, sobre todo en las cuencas altas de los ríos, para mantener el volumen de agua en verano, para que sea aprovechado en invierno, y los embalses, que los vimos aquí en la gráfica, se mantengan llenos hasta el próximo ciclo de lluvia. Entonces, hago la siguiente. Cierra el manejador de video. Está pesado. Bueno, eso fue todo. Les quiero dar las gracias por la atención y espero que esta información sea de mucho valor para todos ustedes.